Estamos en el estudio de Segunda de Samuel, ya vamos avanzando. Vamos a ver el capítulo 2 y 3 y solo vamos a hacer un repasito de lo que habíamos visto en el capítulo anterior y vimos el último de Primera de Samuel, primero de Segunda de Samuel, porque los dos están conectados temáticamente y ahí vimos que la muerte de Saúl y Jonatán, como ellos mueren en batalla, y también vimos el lamento de David por la muerte de ellos. Ahora, este punto es muy importante porque estamos viendo, ya murió Saúl, el que estaba retrasando el reinado de David, que había sido ungido. Entonces, ahora lo lógico es pensar, viene el próximo rey y ¿quién va a ser el próximo rey? David, ¿ok? Pero no va a ser inmediato. No va a ser inmediato y va a haber un periodo de guerra de sucesión. ¿Quién va a quedarse con el trono? Y en este momento va a haber una división de Israel. Israel se va a dividir. Judá, la tribu de Judá va a reconocer a David como rey. Solo la tribu de Judá reconoció a David. Eso me llamó la atención porque bíblicamente aparece este concepto de que el judío va primero. Primero el judío y después el griego, dice Pablo, ¿verdad? Primero el judío y después el griego. Aún en la marcha del campamento, cuando se organizaban Israel por tribus para ir a la batalla, Judá es el primero que iba. Entonces es interesante esos detalles. O sea, Judá va en la vanguardia, Judá va adelante. Y aquí también Judá es la primera tribu que reconoce a David. Por supuesto que David era de esa tribu, entonces era fácil que eso sucediera, o sea, más o menos natural, ¿verdad? Pero igual lo reconocieron y eso fue algo importante. Solo una tribu. Ahora imagínense, podría ser la frustración de David de ya me toca y solo una tribu me reconoció. Pero aquí vemos algo admirable en David porque él no va a arrebatar, no va a arrebatar su derecho, no se va a imponer, él va a decir hasta que me acepten. ¿Solo Judá me aceptó? Solo Judá me va a tener ahorita, hasta que todos lo reconozcan voluntariamente. Y ese va a ser el proceso que vamos a ver en estos capítulos, aún en la siguiente clase. Entonces, si David se quedó como rey de solo la tribu de Judá, ¿quién era el rey de las otras tribus? ¿Eh? Y fue el único hijo que sobrevivió de Saúl, porque también la semana pasada vimos la muerte de Saúl y de Jonatán, y vimos que no solo Jonatán murió, sino que otros dos hermanos. Entonces, los principales hijos, los herederos, Jonatán heredero principal, después venían los otros dos, todos murieron. Solo quedó este joven que él no fue a la batalla, se describe como alguien de poco carácter, y él fue el único que quedó y él fue el que subió al trono, pero no lo subió porque él quiso, sino porque lo pusieron. Y vamos a ver los detalles de eso más adelante. Hay un detalle interesante acá que quiero resaltar porque cuando Isboset tomó el control, cuando fue nombrado rey, Isboset, él no se quedó en Gibeá, que era la capital del reino de su padre, sino que se fue al otro lado del río. ¿Por qué circunstancias? Es porque acababan de pasar la muerte de Saúl y de Jonatán, la guerra de los filisteos en la cual los filisteos ganaron esa batalla. Y tomaron todo el centro de Israel, lo ocuparon. Entonces, ¿a dónde se fueron? Huyeron del otro lado del río a un lugar que se llama Mahanaim. Y entonces se volvió Mahanaim. No había mucha importancia en ese pueblo, pero estaban como refugiados y se volvió la capital provisional del reino de Isboset. Hasta eso mismo manifiesta la cobardía de Isboset de estar huyendo, ¿verdad? No enfrentar, sino huir. Pero hay algo interesante entre líneas con este pueblo. Aparece por primera vez en Génesis 32. Y en Génesis 32 el contexto histórico de Génesis 32
donde aparece, donde Jacob va a nombrar este lugar, le va a llamar Mahanaim, es que él viene de haber hecho el pacto de separación con Labán. Labán era su suegro, el padre de sus esposas, de Raquel y Lea. Y él acababa de hacer un pacto de separación. Uno dice un pacto de compromiso, no, un pacto de separación. Tú te quedas allá y yo me voy para la tierra prometida. O sea, era un pacto de ni tú te metes conmigo ni yo me meto contigo. Ese fue el pacto de Jacob con Labán. De ahí venía cuando llegó básicamente a las puertas de la tierra prometida, de regreso del exilio, 20 años, estar afuera. Entonces, para Jacob era muy importante este lugar y lo llamó, interesante, ¿cómo lo llamó? Mahanaim, que significa dos campamentos. ¿Por qué se llamaba así? Porque aunque era una familia, él lo dividió en dos. Había conflicto entre las mujeres, entre las hermanas. Después de esto, va a enfrentarse con Esaú y va a hacer bueno, también va a dar un más o menos pacto, no hay pacto de separación, pero hay como un contentamiento y después cada quien va por su lado. Pero este lugar es importante en la historia de Jacob y aquí se habla de dos familias de Jacob y me llama la atención en el contexto de lo que estamos hablando, por eso lo menciono, porque estamos viendo a un reino de Israel dividido en dos. ¿Se dan cuenta? O sea, pero David, ¿por qué no comenzó con un Reino Unido, no? Está por un lado Judá y por el otro lado está Israel. Esta división de las dos familias es un mensaje que hasta la fecha hay cierta división. Está Israel y Judá. Ok, no voy a entrar tanto detalle porque tendrá que dar como una clase de 5 horas para explicar. Pero la familia de Israel está apartada. O sea, está Israel, Judá, los judíos, resto aparte. Y así comenzó el reino. A mí me llamó la atención porque no estaba tan consciente de esta división inicial. Pero va a haber la unidad, va a venir la unidad con David, pero va a tomar un tiempo. Okay. Y en este contexto, estando Isboset en Mahanaim y David en Hebrón, vamos a ver que va a establecer ahí su reino. David hizo uno de sus primeros actos como rey, fue ponerse en contacto con los de Jabes de Galaad. Los filisteos colgaron el cuerpo de Saúl y de los hijos en Bet-San, en un muro, y los de Jabes de Galaad, que estaban cerca, dijeron, ¿qué hicieron? Eso es horrible. Y valientemente en la noche fueron y, a riesgo de su propia vida, fueron a rescatar los cadáveres para darles un entierro como merece un ser humano. Okay. Porque ahí, cuando se mantiene colgado, no solo se va desintegrando el cuerpo, sino es comido por las aves de rapiña. O sea, es de verdad, no quiero ni entrar a discutir eso porque es horrible lo que pasa con alguien colgado. Entonces, fueron a rescatar y lo fueron a enterrar. Y David supo de esta acción de los de Jabes de Galaad y lo que hizo David fue felicitarlos. El rescate de los cuerpos está escrito en 1 Samuel 31 y vamos a leer ahorita lo que dijo David. Dice, benditos seáis de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con Saúl, dándole sepultura. Y después añade otra cosa, dice, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Ahora, ¿con qué autoridad tú nos harás bien? Y él se presentó, yo soy el rey de Judá, así se presentó. Tal vez como para ser reconocido, tal vez, pero también para honrarlos a ellos por su acción. Y los de Jabes de Galaad lo reconocieron a él. No, están cerca de Mahanaim, están cerca del hijo de Saúl. Entonces lo que hicieron fue, ay, gracias David por sus buenas intenciones, pero de todos modos nos vamos a unir a Saúl, al hijo de Saúl. Okay. Entonces siguió esta división del reino y este va a ser un periodo de transición que vamos a estudiar en esta clase y todavía en la próxima. Y aquí en 2 Samuel 2 describe
los dos reinos, uno a la par del otro, y dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó ¿cuántos años? Solo 2 años. Solo 2 años. Tengo que mencionar, porque si ustedes van a leer otros, en Crónicas, el nombre de Isboset no aparece, porque no sé por qué razón, pero se llama de otra forma, o sea, tiene otro nombre, es Baal. Okay, qué raro, sí, exactamente, y les voy a explicar qué significan los nombres. Es Baal, significa hombre de Baal, y Isboset significa hombre de vergüenza. O sea, francamente, qué nombres, ¿verdad? Sí, tremendo, ok. Ahora veamos de David. En el siguiente versículo dice, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y medio. 7 años, 6 meses, dice la Biblia. Este es el periodo de transición. Después va a venir la unión de los 2 reinos. Y vamos a ver cómo va a acabar Isboset. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí, entonces, ¿cómo está Israel en este punto? Es un reino dividido, Judá e Israel, David e Isboset. Y debo decir algo, porque Isboset es solo la cara, la fachada. El poder realmente detrás del trono es el general, Abner, que era el que sirvió a Saúl. Él realmente fue el que le puso la corona a Isboset. Isboset no hubiera hecho nada realmente. Él se hubiera quedado así nomás, no hubiera hecho nada. Pero vino Abner y él fue el que dijo, yo puedo manejar a este hombre y yo lo voy a poner en el trono. Y básicamente era Abner el que estaba gobernando. Y entonces aquí vamos a ver el primer choque, porque cada quien estaba en su lugar, pero hubo un choque. El primer choque entre estos 2 facciones, entre Judá e Israel, fue entre los generales. Y vino Abner y vino Joab y se juntaron en un estanque. Pero quiero mencionar algo acerca de esto, porque Abner era el general de la casa de Saúl y eran pariente. Abner era pariente de Saúl, era tío de Saúl. Entonces había no solo la afinidad de que sirvió a Saúl, sino que era pariente. Entonces le interesaba que Isboset fuera el que está en el poder. Y el otro general, ¿quién era? De la casa de David. Ya lo conocíamos, lo hemos oído, ¿verdad? Joab. ¿Y quién era Joab? También es pariente de David. O sea, que se dan cuenta, los generales son parientes. Y él era sobrino de David. Ya vamos a ver de quién. Pero hubo este choque, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Los de la casa de David perdieron 19 personas. ¿Y los otros? 360. Aquí comenzamos a ver ya en el choque, en este conflicto, va a haber, la casa de David va a ir sobresaliendo y la casa de Saúl va a ir menguando, poco a poco. Exacto, a favor de Dios, absolutamente. Exacto. Ahora quiero que veamos de dónde viene este Joab, porque es importante para lo que vamos a ver ahorita. Hubo este choque y hubo estas muertes disparejas, o sea, perdiendo la casa de Saúl, ganando la casa de David, y en el choque los de Saúl salieron huyendo, y el principal pues era Abner, salió corriendo, y el hermano de Joab salió detrás de él, y solo se los voy a presentar primero. Se les conoce bíblicamente como los hijos de Sarbia. ¿Y quién era Sarbia? Sarbia es la hermana de David. Eso está en 1 Crónicas 2:16. Ahí lo dice, Sarbia. Estos son los hijos de Sarbia. ¿Y quién es Sarbia? La hermana de David. La hermana de David tuvo estos 3 hombres, que es Joab, Abisai y Asael. Ya hemos oído de Joab, el general, ya hemos oído de Abisai, que fue el que acompañó a David cuando él hizo la incursión en el campamento de Saúl y le agarró su lanza, ¿se recuerdan?
Ajá, y su cantimplora, su cántaro, no sé, de agua, su pichel de agua. Ok, entonces, ese es Abisai. Ahora nos toca conocer a Asael. Asael lo describe la Biblia como ágil como un venado. Era muy ágil. Entonces, como era tan ágil, él se fue detrás de Abner, y Abner ya lo sentía en la espalda, ¿verdad? Estaba huyendo y venía detrás. No escribe la Biblia si iba armado, pero parece que no iba armado Asael, solo iba detrás de Abner, y Abner sí estaba armado. Entonces va en persecución Asael detrás de Abner, y Abner le dice: no, Asael eres tú, sí, soy yo. No me sigas, anda a seguir, persigue a otro soldado. Y él dijo no, y él iba detrás de Abner. ¿Qué pasó? Algo muy triste, porque cuando ya se acercó Asael a Abner le metió lo atravesó con la lanza. Con la lanza atravesó a Asael y ahí cayó en el piso Asael. Esto va a causar muchos problemas, porque va a crear deseo de venganza de parte de los hermanos, Joab y Abisai. Ellos van a decir: esta muerte no se va a quedar así, aunque fue básicamente en el campo de batalla, o sea, murió en el campo de batalla, digámoslo así, pero va a complicar la historia, ¿Okay? Entonces, vamos a leer lo que dice en 2 Samuel 3:1. Este versículo es muy importante, porque describe todo este periodo de transición, y dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Es la guerra de la sucesión. ¿Quién va a quedarse con el trono o va a haber un Israel dividido? Y aquí lo describe: pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Eso es lo que vamos a ver en este periodo de transición. David sube, la casa de Saúl baja. Va perdiendo el poder. Y disculpen que esté brincando de un lado para otro, pero vamos a regresar al capítulo 2, porque aquí vamos a ver cómo David tuvo un buen comienzo con este periodo de transición. Como les estaba diciendo, él no llegó como diciendo: pueblo, Samuel me ungió, ahora reconózcame. Él no llegó a demandar. Él solo dijo: aquí estoy, y lo reconocieron. Ok, con mucho gusto soy, pero él estaba esperando que lo reconocieran. Él no fue a arrebatar, aunque, digamos, podría haber tenido derecho, más o menos, pero no funciona así. O sea, si Dios nos da algo, nos lo da y sale, no es que lo tengamos que ir a demandar, no sé cómo explicarlo. Sí, arrebatar, exacto. Entonces, ¿cuál fue la actitud que tuvo David cuando se enteró de la muerte de Saúl y de Jonatán? Dijo: aquí va a cambiar la historia. Ok, ¿qué toca ahorita? Y miren lo que hace. Después de esto, ¿qué es esto? Esto es la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Qué pasó después de esto? Dice: aconteció que David consultó a Jehová. Es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Un cambio. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Dónde estaba él cuando se hizo esta pregunta? Estaba en Ziklag, todavía en la ciudad filistea. Imagino ya arreglando sus maletas para irse. Pero ¿a dónde me voy? Entonces, ¿qué hizo David? Señor, ¿ahora qué? Ya me toca el reino. Ya murió Saúl, ya el campo está abierto. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y la pregunta primera que le hizo es: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Me voy a Judá? Y el Señor, ¿cuál es la respuesta que dice? Sube. ¿Subo a alguna de las ciudades de Judá? Sube. Noten, sube, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sube, arriba. Vamos a comentar eso después. Okay. Pero después dijo: ok, ya tengo mis maletas, voy a subir. ¿A dónde? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A qué ciudad? Ya sé que voy a ir a Judá, pero ¿a dónde? Y el Señor le dice específicamente a dónde. Y dice: a Hebrón. ¿Por qué el Señor envió a David a Hebrón? Él no es originario de Hebrón.
Entonces, no es como que si fue a su casa, no fue a su casa, sino fue a una ciudad cercana de su casa, pero no fue a Hebrón. ¿Por qué Hebrón? ¿Por qué es importante Hebrón en la Biblia? Ya les voy a comentar, solo quiero antes hacer ese comentario de subir. Y en la Biblia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando Dios está describiéndose en la Biblia que el pueblo de Israel, Jacob fue a Egipto, no dice subió a Egipto, dice descendió a Egipto. Uno lo ve en el mapa y dice, bueno, porque está para abajo, pero no es así, porque uno también desciende a Babilonia, y Babilonia está al norte. Entonces, es una figura espiritual de un descenso espiritual. Egipto es figura del mundo, de ahí el pecado, ahí todos estamos en esa esclavitud, ¿verdad? Pero Babilonia es más sutil, porque es una esclavitud o cautiverio que es religioso, es cuando ellos ya fueron redimidos, pero por su pecado caen en cautiverios. Yo lo comparo con cuando uno es salvo, uno es libre, es perdonado el pecado, pero ¿qué pasa? Entro al mundo de Dios, ¿y qué pasa si caigo en pecado de algún tipo, más si es religioso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Uno llega a cautiverios, pero es de otra índole, no es la misma de Egipto. Entonces son esas dos, pero a las dos la Biblia las describe como descender, y es un descenso espiritual. Y cuando habla acerca de subir, y es cuando habla acerca de la tierra prometida, van de Egipto a la tierra prometida, estoy subiendo, de Babilonia a la tierra prometida, subo, aunque va para uno para abajo, ¿verdad? En el mapa, pero subo. El punto es ir a la tierra prometida, es subir, es ascender, y sobre todo la Biblia habla de ascender cuando uno va a Jerusalén. Aliyah, sí, subir. Aliyah significa subir, exactamente literal. Aún en lo físico es una subida. Si ustedes aterrizan en Tel Aviv, toman el taxi o el carro alquilado, lo que sea, van subiendo. Colinas, montaña, ahí está Jerusalén encima. O sea, físicamente es alto, es un lugar alto. Y la Biblia dice proféticamente que todo monte bajará y Jerusalén, Sión, subirá aún más de lo que está actualmente. Va a ser espectacular. Hablemos de Hebrón. Hebrón fue la primera capital del reino de David cuando él solo era rey de Judá. ¿Y qué tiene Hebrón de especial? ¿Por qué Dios le dijo específicamente, no vayas a Belén, ¿no? Ni siquiera le dijo Jerusalén, tomen nota, todavía no, ya pronto vamos a llegar, pero todavía no le dijo, ve a Jerusalén, y vamos a ver por qué no le dijo eso, todavía, pero le dijo, ve a Hebrón. ¿Qué tiene Hebrón de especial? Lo más importante de este lugar es que fue el primer terreno que Abraham compró, los patriarcas compraron en la tierra prometida, con dinero. Lo pagaron. Ahora, ¿pero qué tiene eso de especial? En la antigüedad, y tal vez aún ahora, no sé mucho de esas leyes de compra-venta de tierras el día de hoy en el mundo internacional, pero en la antigüedad, alguien que es extranjero no puede comprar tierras, porque le da derecho legal sobre la tierra y no les gustaba eso. Entonces, si alguien extranjero, llegaba a habitar, Abraham llega a Canaán, él dice, puedes estar por acá, pasear, alquilar, pero comprar no puedes, porque este es nosotros somos nativos. Entonces, legalmente no se podía hacer esa compra. Entonces, ¿cómo la compró? Porque Sara murió. Bueno, aquí estamos viendo a Abraham. Sara murió y Abraham dijo, yo necesito un lugar donde enterrar a mi esposa. Y él tenía muy buena relación con los de Hebrón. Él vivía cerca, tenía sus ganados, era muy respetado, Abraham, y murió su esposa y dijo, por favor, ustedes me conocen y por favor tengan piedad de mí, yo quiero un lugar donde enterrar a mi esposa. Ay, sí, te prestamos nuestra cueva, ahí entiérrala. No, dijo Abraham.
no, es que, no, yo no voy a enterrarla en el mausoleo, en la cueva de ustedes. Yo quiero tener mi cueva, o sea, mi propiedad. Y eso fue la negociación que hizo Abraham con esta gente de Hebrón, y les compró, pero fue estratégico porque fue el primer pedacito de tierra comprada por los patriarcas. Eso es significativo, es muy significativo. Entonces ahí fue enterrado Sara en ese, y si ustedes ven la negociación en Génesis 23, pagó así exagerado, o sea, le dijeron, ay, te lo regalo. No, quiero comprarlo. Tienes que pagar una gran cantidad. Él dijo, no me importa, voy a pagar lo que sea por esa cueva. Pero es muy significativo esto, y vamos a ver que a lo largo de la historia de David vamos a ver otra compra de terreno que es muy importante en la historia de Israel. Pero esta fue la primera compra de tierra. Ya era propiedad de Abraham, y déjenme decirles, en los lugares, si ustedes estudian la Biblia, los lugares donde los patriarcas compraron territorio, el día de hoy son los lugares más disputados. Hebrón, disputado, y lo cedieron. Por esa ceder, Netanyahu perdió el poder en aquel tiempo, no me recuerdo qué año fue, pero fue quitado. Es delicado. Entregó a los palestinos autoridad de ese lugar. Ahí está la cueva. Otro lugar que está de compra es Siquem completamente cedido. Ahí está la tumba de José, cedido también. Y la otra, el monte del templo en Jerusalén, que vamos a ver que David la va a comprar. Okay, entonces, es interesante ver esas compras de tierra. Entonces, por eso era importante, el Señor llevó a David a Hebrón por esto, por el peso de los matriarcas ahí enterrados, y no solo porque están enterrados ahí, es porque fue el primer pedazo de terreno comprado. Okay, entonces ahí en Hebrón fue ungido como rey de la casa de Judá. Dice, vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre todo Israel, no, solo sobre la casa de Judá. Y, ¿qué pasó entonces con la casa de Saúl? Estábamos viendo que iba debilitándose cada vez, y aquí en el capítulo 3 describe la gota que derramó el vaso. O sea, esto fue la crisis que terminó de arruinar la casa de Saúl. Y recordemos que era el rey Isboset y el general Abner. Ellos eran los dos líderes. Pero hubo un choque entre ellos, y Isboset le reclamó algo a Abner. Ahora, recuérdense, Abner era el poder detrás del trono, Isboset era solo la cara. Y vino Isboset y le reclamó algo a Abner, y le dijo, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Rispa se llamaba, y Rispa era la concubina de Saúl, ya había muerto, pero de repente, miren, no queda claro si era real o no, pero a mí se me hace que sí era real. Pero Abner, solo con el hecho de que este niño me venga a reclamar, él le cayó re mal. Ahora, tenía razón Isboset, por supuesto. O sea, haz las cosas en orden, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Y tiene mucho que ver también, estaba leyendo que hay algo como de poder, de que yo me estoy acostando con la mujer del rey. O sea, era algo como simbólico. Entonces, Abner lo hizo como para, o sea, yo soy el rey, casi decir yo soy el rey. Y él era realmente el poder detrás del trono. Entonces vino Isboset y le reclamó, lo cual tenía todo su derecho a reclamarlo, ¿verdad? Pero no le cayó nada bien a Abner. Y dice, Abner se enojó en gran manera. A mí es lo que le dice Abner a Isboset. Dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? O sea, ¿estás distrayéndote por este pequeño detalle? Y Isboset, pues sí, ¿verdad? Pero no le cayó nada bien que le haya reclamado. Y miren la amenaza que Abner hace. Tremenda. Aquí es el fin, gracias. Dice, así haga Dios a Abner y aún le añada. Eso está hablando Abner.
si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel, sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. En otras palabras, Abner le estaba diciendo, yo tengo el poder y yo se lo voy a entregar a David. Y hasta apeló a Dios, o sea, dijo, como ha jurado Jehová a David. Él sabía, ¿se dan cuenta que él sabía? Abner sabía que Dios había escogido a David. Y aún así, sabiéndolo, él dijo, voy a poner a Isboset. ¿Por qué? Porque así él tenía el poder. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ahorita él dijo, me hiciste este reclamo, pues ahorita me voy a vengar. Y estaba ya viendo que estaba debilitándose la casa de Saúl. Entonces él dijo, me voy a pasar del otro bando. Voy a entregar el reino a David. ¿Le pertenecía a él el reino? En forma pragmática, sí, pero no legalmente, ¿verdad? Ok, entonces ahí comienza la división de la casa de Saúl. Abner sale de ahí y comienza a tirar líneas con David y le manda un mensaje. Primero, no se va a presentar porque recuérdense que eran enemigos, ¿verdad? Y que por tantos años Abner estaba persiguiendo a David para matarlo junto con Saúl. Entonces no se iba a presentar así nomás porque lo más probable es que lo iban a matar. Pero él manda un mensaje, hagamos un pacto. Dice, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. ¿Suena bien? ¿Suena bien? Sí, suena bien. O sea, ¿es el propósito de Dios que todo Israel esté bajo David? Pero que hay algo raro, ¿verdad? Pero él se estaba tomando atribuciones. Exacto. No le pertenece, aunque él era el poder detrás del trono, no era él darlo, pero aquí Abner va a proponer hacer un pacto con David. Y esto va a haber un poquito de entrampamiento con el corazón de David y lo vamos a ver. Porque cuando David le llegó esta propuesta, dijo, wow, o sea, esto es, ya viene Israel conmigo, todo Israel va a estar unido debajo de mi reinado. Pero miren lo que él pone como condición, y aquí es donde yo veo como que hay algo ahí pantanoso, muy pantanoso, que David se dejó llevar por su corazón, porque miren la condición que pone David. David dijo, bien, está bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, es la condición. Dice, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Que tiene que ver la hija de Mical, la hija de Saúl, esa era su primera esposa. ¿Suena lógico que pida a su esposa? Sí. No, dice mi mamá. ¿Por qué? Porque había una complicación, o sea, había un pequeño detalle en toda la historia. Recordémonos lo que vimos hace unos capítulos, era que ella se había casado con otro. Entonces, o sea, no se puede. Aunque estuvo casada, está bien, pero ya no. O sea, la Biblia dice, si tú le das carta de divorcio, se vuelve a casar, ya no puede regresar con su primer marido. Claramente, lo dice claramente. Que entonces no era correcto que estuviera pidiendo a David esto, pero lo estaba diciendo, o sea, uno se pregunta por qué estaba pidiendo esto. Y esto, el hecho de estar casado con la hija de Saúl le daba legitimidad a su gobierno, o sea, fue una movida política. Él quería legitimidad. La casa de Saúl, yo también tengo esposa, la hija de Saúl, tengo derecho para jalar a más gente, a las otras tribus, para que lo reconocieran. O tal vez era por venganza, o amaba tanto a Mical. ¿Verdad que no? Ok, no, hay algo ahí que está como turbio. Esto es como algo emocional de David. ¿Verdad? Él quería el poder y mandó a pedir esa condición, que traigan a Mical. Y la Biblia, no lo vamos a leer, pero la Biblia describe que
le llegó este mensaje al rey Isboset, y Isboset dijo, está bueno, mándenlo para que haya paz con David. Y describe cómo le dijeron a Mical, ¿te vas con David? No, Mical se subió y se fue con David, pero el hombre, es el paltri, era el esposo, el nuevo esposo, ¿verdad? Iba llorando detrás de la mujer. O sea, qué desagradable es eso, horrible. O sea, es que es cruel, o sea, es cruel, es en contra de la ley de Dios, en contra o sea, de todo. No, eso no está bien. Y iba este esposo detrás de ella llorando, no te vayas, hasta que Abner el general, le dijo, te regresas a tu casa, y él tuvo que obedecer. Pero imagínense, y la Biblia lo describe, eso es cruel, eso es una cosa, eso no es bueno. No podemos decir que David actuó bien. Y miren, vamos a leer el siguiente versículo, 3:21, porque ahí vuelve a salir esa palabrita clave, ¿verdad? Que la hemos visto en otras ocasiones. Miren lo que le dice Abner a David. Dice, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel. O sea, a las otras tribus las voy a traer para que hagan pacto contigo. Y tú reines, ¿qué dice? Como lo desea tu corazón. Volvemos otra vez al tema, ¿verdad? Engañoso es el corazón. O sea, aquí en este contexto de este pacto de David con Abner, hubo factor corazón ahí en medio. Confusión, corazón. Ese fue el problemita, ¿verdad? Pero imagínense, no dice, y yo quiero que tú reines como Dios ha determinado, como es justo, como la profecía lo dice, como tu corazón desea. ¿Era ese el propósito? El propósito es que David reine como su corazón dice. No. Como Dios manda, como Dios dispuso, como está la profecía, ok. Pero no como el corazón, ¿verdad? Y ahí fue cómo se empantana uno con el corazón, ¿verdad? Tremendo, cuidado. Ok, entonces ya habiendo hecho el pacto entre David y Abner, Abner comienza a hacer un cabildeo entre las tribus y comienza a hablarles diciendo, váyanse con David, el general, ¿verdad? Isboset ya no era, me imagino, pero dice, habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros, ahora pues hacedlo. Comenzó a promover eso, que las demás tribus se unieran a David. Y dice, y David librará a Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Eso era muy importante en este tiempo, porque ellos acababan de sufrir una derrota grande en manos de los enemigos, de los filisteos, entonces ellos estaban buscando esta paz. Entonces comenzó a hacer este cabildeo Abner a favor de David. Ahora, aquí hay un detalle interesante, porque Joab, ¿quién era? ¿Quién era Joab? El general de David. Ahora, resulta que Joab aquí no ha aparecido, ¿va? Porque estaba ausente. Él estaba ausente cuando llegó Abner a hacer todo este pacto. Él no estaba ahí, y la Biblia describe que estaba haciendo guerra militar, una campaña militar. Él se quedó como con la costumbre de ir a hacer campañas militares porque obtenía botín de estas campañas, y así lo describe. Dice, Joab salió a hacer campaña militar y traía gran botín. O sea, qué raro, ¿verdad? Entonces, está entretenido Joab en esta campaña militar en busca de botín. Y cuando regresó, le dijeron, Joab, Abner, tu archienemigo, el que mató a tu hermano, estuvo acá. ¿Qué? ¿Lo mataron? ¿Lo pusieron preso? No, es más, vino, comió con David, hicieron pacto, se fue en paz. ¿Qué? Dijo, no puedo creerlo. ¿Cómo así? Entonces viene el reclamo de Joab a David, y fue con David, le dijo, pero ¿qué has hecho? Dice, he aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte. Y Joab, aparte de engañarte, o sea, es traición a mí, o sea, él mató a mi hermano. O
O sea, él lo tomó muy mal, o sea, muy, muy personal, Joab. Y vamos a ver que también su corazón lo va a traicionar porque saliendo de esta plática con David, él hizo un plan para vengarse. Digo, esto no se va a quedar así. Y David había despedido a Abner en paz, dice la Biblia, ahí dice, despidió en paz a Abner. O sea, estamos en un acuerdo. Pero Joab dijo, ¿qué me importa? O sea, yo voy a hacer algo para acabar con este enemigo, que era enemigo personal. Y a título personal comenzó a hacer cosas. Dice, Joab envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver sin que David lo supiera. O sea, todo a espaldas de David. Y entonces lo mandaron a llamar y me están llamando otra vez. Sí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y cuando Abner regresó a Hebrón, lo esperaba Joab y lo mató. Okay, Abner venía me llama David, y lo esperaba Joab y lo mató como venganza por la muerte de su hermano. Triste, ¿ah? Okay. Y aquí va a pasar algo interesante, porque David se va a enterar y ¿cómo lo explico? Él va a lamentar mucho la muerte de Abner y le va a dar su lugar y va a aclarar. David va a aclarar que él no tuvo nada que ver con eso. Lo aclara por dos cosas. Uno, porque no tuvo nada que ver, literalmente, es la verdad. Él tenía que aclarar la verdad, pero también políticamente le iba a afectar mucho porque Abner estaba cabildeando en favor de él. Y si sabía la gente que David lo había matado, era traición a las negociaciones que se estaban haciendo. Okay, entonces era complicado. Realmente Joab, por su venganza personal, estaba complicando todas las cosas del reino. Entonces, ¿David qué hizo? David lo que hizo fue declarar su inocencia delante del pueblo. Dice, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. Eso lo aclaró. O sea, yo no tuve nada que ver con esto. Lo interesante es que él no va a tomar justicia, o sea, no va a hacer justicia con Joab. ¿Por qué? Porque era su pariente, puede ser. Pero eso es lo extraño, ¿verdad? No va a tomar justicia, que lo hemos visto hacer en otras ocasiones, pero no solo declaró su inocencia, sino tomó acción y dijo, él dice, rasgad vuestros vestidos, ceñidos de cilicio, haced duelo por Abner. Él levantó al pueblo de Hebrón, a todo Judá, y dijo, el pueblo de Judá entero vamos a lamentar la muerte de Abner. Tenemos, y hubo un funeral grande en Hebrón para honrar a Abner. Dice, y el rey David iba detrás del féretro, alzando su voz, lloró junto al sepulcro y el pueblo lloró también. O sea, hubo una gran funeral, reconocimiento de Abner, para que quedara claro que él no había tenido nada que ver. Y también lo lamentaba, lo conocía, ¿okay? Y había hecho pacto con él. Y entonces, miren lo que dice en el versículo 36, dice, todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner. Quedó claro, les quedó claro. Y algo interesante, esta frase última que vemos acá lo dijo David a sus siervos, dijo, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Reconoció, tenía sus errores, lo querían matar por tanto tiempo, pero él en ese momento honró la memoria de Abner, dijo, él fue un grande, un gran líder en el pueblo y tenemos que reconocer eso que él fue. Y honró David la memoria de Abner. Y contra Joab, ¿cómo fue la reacción? David dijo, imagínense lo que dijo, dice, yo soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí.
y Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David dejó que Dios hiciera justicia con ellos. Yo creo que no se atrevió a hacerla, él. ¿Por qué? Porque eran sus sobrinos, eran hijos de sobrinos, exacto, hijos de la hermana, sobrinos de David. No pudo, yo creo que él no pudo hacerlo, no sé, pero lo justo hubiera sido que la justicia, ¿verdad? Que hay que hacer, pero él no hizo nada de eso, no pudo. Y lo dejó en manos de Dios, y vamos a ver más adelante en la historia, va a haber justicia, no se va a quedar así nomás. Y aquí acabamos. La próxima vamos a ver el capítulo 4 y 5.